Buenas tardes a todos y buenas mañanas también. Mi nombre es Mary Arismendi, soy parte del equipo de Catalyst Now y quería darles muy bienvenida a una nueva edición de Catalyzing Change Week 2025. En este caso nos reúne una sesión muy emocionante con mucho corazón y mucho sentir, que es Aviva tu propósito, activa tu bienestar y enciende tu impacto. Antes de comenzar con la sesión, quisiera sí darles la bienvenida a Catalyzing Change Week. Este año nuevamente nos encontramos en un escenario global donde todos los miembros de Catalyst Now pueden presentar y traer las conversaciones que ellos creen que son importantes y no solamente eso, sino mucho más poner el foco en dónde está ocurriendo hoy la innovación, qué es lo que están haciendo respecto de las grandes temáticas. En este tercer día nos enfocamos en lo que es tecnología e inteligencia artificial, el futuro del trabajo, las innovaciones y quisiera darles la bienvenida a través de las palabras de uno de nuestros miembros. An estimate by the IMF states that AI can raise the world economic growth up to 0.8% or contribute approximately 15.7 trillion US dollar by 2030 to the global economy. On the flip side, over 30 million jobs may need to be reconsidered over the next 5 years. Across the sessions, you will hear from technologies pushing the boundaries of what it is possible, entrepreneurs and educators rethinking the future of work, and faith leaders reminding us that progress must be grounded in compassion, justice, and dignity. These conversations go beyond tools and systems that ask bigger questions. How do we ensure technology serves humanity? How do we design economies that are fair, inclusive, and ready for the future? And how can values guide innovation towards a more just and sustainable world? This is a space to share insights, challenge assumptions, and collaborate on solutions of change. Welcome to these sessions presented by Catalyst Now. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Es un placer estar con ustedes y me gustaría ahora darle la bienvenida a nuestro escenario a Alejandra. Ale, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bueno, yo les estoy hablando en este momento desde Bolivia y bueno, aquí es de tarde. Es un placer estar acá. Mary, muchas gracias por la invitación. También ahí a Mauricio, saludos por la invitación a participar de este Catalyst Change Week Now. Es un placer estar acá representando este programa que se llama Aviva. Primero aprovecho para presentarme. Como ven, mi nombre es Alejandra Buitrago, yo soy de Bolivia. En este momento yo lidero una incubadora de empresas universitarias y por otro lado también hemos creado con mis compañeros que esta red de Catalyst que es hermosa, que te permite generar estos contactos y este networking, nos ha permitido crear este programa que se llama Viva para poder avivar justamente el propósito de las personas y más que nada avivar esta esencia de buscar el bienestar personal para poder a partir de esto mejorar los impactos que tenemos con nuestros emprendimientos, ¿no? También ahora quisiera abrir el escenario para mis compañeros que han sido parte de este programa. Ahí está Cristina, Andrés, Andoni. Les cedo el espacio para que también se presenten. Bueno, hola, mi nombre es Cristina Vargas. Yo soy directora de la Fundación Prodeoxa en Colombia y hice parte de la primera parte del programa de Aviva. Entonces, pues nada, muy emocionada de estar el día de hoy. Muchas gracias, Mary, y gracias, Ale, por darme la palabra. Creo que me toca. Hola, soy Andoni.
También estuve aquí en Aviva con todas y todos. Fue una experiencia muy enriquecedora porque compartimos vivencias, experiencias, inquietudes, que además nos dimos cuenta de que muchas de estas son comunes a todos los proyectos y a todas las personas, independientemente a veces también de nuestras como prioridades en cuanto a qué cambio queremos hacer en la sociedad. Todo nos significa mucho, sobre todo lo que compartimos o nos compartió Yao de la parte anímica, de la parte emocional, de la parte personal que se requiere para poder encauzar tus fuerzas a una causa social. Y, y también, bueno, y mi proyecto, lo que estoy trabajando es un emprendimiento social que estoy comenzando con muchas dificultades, pero con mucho ánimo de hacerlo crecer, de hacer algo grande y de buen impacto para la población, sobre todo la población LGBT más vulnerable, y se llama Talento Queer de México. Y el objetivo, la misión es desarrollar el talento y promover el talento LGBT para generar fuentes de ingresos, para generar trabajos dignos mediante dos aspectos principales. Uno, la capacitación para que puedan ingresar a empresas en un trabajo digno, empresas, gobierno, etcétera, instituciones que tengan más herramientas, más y mejores herramientas para llegar, sobre todo aquellas que no tuvieron una trayectoria profesional con oportunidades, porque las corrieron de sus casas, de las escuelas, etcétera, y están muchas veces con un estigma que les orilla a trabajos precarios o incluso en contextos de violencia. Y la segunda vertiente es generar proyectos artísticos y deportivos que puedan ser vendidos, ofrecidos a instituciones, empresas, embajadas para ahí generar recursos y que estos permeen para todas y todos, para las y los docentes, las y los participantes y para el proyecto para que siga creciendo. Entonces, con Aviva fue una experiencia muy importante porque nos dieron herramientas, incluso tecnológicas. Hubo algunas sesiones en las que vimos temas de redes, de herramientas tecnológicas. Entonces fue algo muy padre que entre hubo una buena combinación entre lo personal y las herramientas que uno necesita y que también uno necesitaba actualización en ellas porque muchas ni las conocía o las había escuchado y apenas se están poniendo de moda, pero a lo mejor en mi caso no fui un early adopter, entonces tenía que tener ese conocimiento y me ayudó mucho a lo que estoy trabajando ahorita. Gracias, Andoni. No sé si Andrés está por ahí. Ahí está. No sé si soy solo yo o no, no te escuchamos, No, Andrés. Andrés, Aló, ahí me oyen de pronto. Sí, perfecto. Ahí excelente. sí. Bueno, me uno a lo que decían mis compañeros de la primera cohorte de Aviva, que fue una experiencia maravillosa. Sobre todo, personalmente fue como descubrir que uno no está solo en este proceso. Cuando uno está trabajando en temas sociales o ambientales o todos estos procesos, hay mucha soledad. Sobre todo en lo que yo hago, yo hago siembras de árboles a través de compensaciones voluntarias u obligatorias con empresas aquí en Colombia. Y las empresas todavía están en un tema muy desde el tema económico o desde la visión económica del por qué hay que ayudar a los ecosistemas
sembrar árboles por una compensación por algún daño o impacto que se haga con el medio ambiente. Y es un trabajo muy solitario, porque uno les dice, oiga, es importante, si respiramos es importante cuidar el medio ambiente, pero prima siempre la parte económica. Entonces, encontrar personas que estamos trabajando desde otros ámbitos, desde otras estancias, desde la parte social, desde la parte ambiental, desde la parte cultural, pues le da a uno como ese espíritu para seguir adelante y no desfallecer en el, como digo yo, es que se le acaba a uno la gasolina de pedalear con estos esfuerzos. Entonces, Aviva fue como ese espacio para poder ver que no estamos solos, ver que otras personas tienen los mismos dolores o microdolores que podemos tener y cómo nos podemos ayudar también y a nivel mundial, ¿sí? Cómo estos corazones estamos procurando el bien a nivel global. Entonces eso ha sido o fue muy bonito y sobre todo estos espacios en donde no simplemente ya fue un proceso que ya pasó, sino que continuamos en esto. Entonces eso es como lo que quisiera yo decir. Muchas gracias. Gracias, Andrés, y gracias a nuestros compañeros igual, Cris y Andoni, por estar acá. Bueno, como ven, este programa de Aviva parte también, voy a ver si se puede compartir pantalla un ratito, ¿sí? Sí, Ahí está. seguramente te pueden hacer co-host. Ah, Exacto. ahí estamos. Sí se ve, ¿cierto? Sí, aún no en modo presentación. Ahí Ahí vamos. sí. Ok, Excelente. súper. Gracias, Mary. Bueno, como bien dice el nombre, ¿no? Este programa Viva lo que busca es fortalecer a quien impulsa el cambio. Lo que nos pasa a los emprendedores sociales y en general a diferentes tipos de emprendedores es que llega un momento en el que nos vemos pues sin esta gasolina que menciona Andrés y entramos en este bucle de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Cómo continúo? ¿A qué miro? Y ahí es donde existen estos gaps, donde los emprendedores pues empiezan a tomar caminos que de repente no llega a satisfacer del todo o de repente limita el tema de la innovación, ¿no? O sea, este tercer día que estamos con el tema de la innovación, dentro de muchas investigaciones que se han hecho, uno de los principales factores, si no es el más importante, para poder limitar la innovación es el tema de la persona, ¿no? Si la persona no está predispuesta o no está con la visión de repente abierta o el corazón abierto para poder generar ciertos cambios que tengan que ver con su propósito, pues existe la tendencia a fallar, más que a fallar, a, a tener que cerrar la empresa, ¿no? Entonces, o también a tener estas crisis económicas que luego igual nos mueven a ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Y pues al final no generan el impacto que se espera o que también uno espera de nuestros nuevos proyectos, ¿no? Entonces, Aviva nace con este propósito de poder fortalecer a estas personas que impulsan el cambio social, ambiental, integrando bienestar personal con herramientas que te van a ayudar a generar un mejor rendimiento en tu empresa, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia artificial, lo que es el marketing digital, entre otras herramientas, los modelos de negocios, que al final es información, es know-how que a nosotros como emprendedores nos sirve. Más sin embargo, Aviva te da este otro 50% que nos aporta este bienestar personal para partir con nosotros mismos como el sostén de impacto para el proyecto que estamos liderando. Entonces, es acá que nosotros en Aviva lo que también buscamos y pretendemos es que haya esta conexión real entre lo que tú dices hacer, lo que tú haces con tu empresa y tu propósito personal, que muchas veces no es que esté totalmente divorciado, pero que no engrana la pieza, ¿no? Porque uno dice, ok, voy a hacer este tema voy a tomar tu ejemplo, Andoni, ¿no? O sea, como este tema del arte para la gente LGTB, para poder de repente... em,
apoyar la parte artística o generar fuentes de ingreso para personas que tienen este grado de vulnerabilidad, perfecto, pero ¿es realmente es el propósito o va un poquito más allá? ¿No? O sea, por ejemplo, el apoyar a gente vulnerable o el hacer que la gente que tiene estos problemas de repente vulnerabilidad con la sociedad se incluya. Entonces, el propósito es incluir gente, el propósito es incluir a un grupo que puede estar segregado, el propósito es dar visibilidad. Entonces, ahí uno es donde ya conecta con este switch de poder, ok, realmente por dónde va el propósito. Y esto no es algo que de repente se dé y surja de repente con el negocio, ¿no? No es tu objetivo del negocio, es tu objetivo personal. Y a partir de esto es que vamos construyendo el proyecto que desarrollamos. Porque si uno quiere dar visibilidad o uno está con el propósito de mostrar el arte o la belleza de las cosas, que puede ser un propósito bastante general, lo puedes hacer mediante el arte, lo puedes hacer mediante esculturas, lo puedes hacer mediante la música, lo puedes hacer mediante otras cosas, ¿no? Espacios de visibilización, entre otras. Entonces, esto ya te da como empresa una perspectiva mucho más amplia para que puedas innovar, para que también puedas generar cambios conforme se vaya moviendo el mercado en el que trabajas y sobre todo para que tú no entres en este bucle de burnout y de estrés y de frustración cuando un negocio no está funcionando, ¿no? O sea, el emprendedor social, si bien es un agente de cambio, es una persona que está ahí como pujando para poder sacar adelante una causa, realmente no tendría por qué ser algo tan costoso, energéticamente hablando, si es algo que es positivo para los demás. Muchas veces esto simplemente es como una barrera que se da porque no estás conectado con el propósito o no estás conectado de repente con algo que realmente te mueva, ¿no? Porque, y ahí es otra cosa que también hemos tocado mucho con el programa de Aviva, ¿no? Es el tema de las conexiones. Nosotros como personas siempre estamos conectados con redes, con equipos, con comunidades, con gente que está a nuestro alrededor y como empresas estamos mucho más conectados todavía. ¿Y qué implica eso? Esa conexión realmente tiene una sincronía entre sí misma como para que el negocio pueda fluir con naturalidad. Esto, por ejemplo, son pequeños detalles que nos muestran, ok, realmente qué tan bien estoy yo, qué tan bien estoy yo conectada con mi propósito, con lo que yo quiero para este mundo, con lo que yo hago y cómo esto tiene coherencia con lo que realmente hago cada día, que puede ser mi proyecto de emprendimiento social, puede ser un emprendimiento, puede ser una empresa o puede ser el trabajo que esté desarrollando en este momento, porque para muchos emprendedores sociales el emprendimiento no es lo único que hacen, sino también hacen otras cosas más que pueden estar asalariados incluso y que a partir de ahí como que van sosteniendo económicamente sus negocios, ¿no? Que la idea es que en algún momento el negocio se sostenga y te sostenga también a ti y a tu familia. Entonces ahí se necesita realmente una fluidez y una sincronía con las cosas que haces y con las cosas que dices. Aviva te ayuda un poco y enfoca tu bienestar primero para que te conectes y que a partir de este bienestar personal tú también puedas generar el bienestar para tu negocio y el bienestar para que tu empresa pueda generar el impacto que tú quieres que genere. Uno de los puntos que habíamos visto con el programa es este tema del propósito y es lo que queremos mostrarles el día de hoy a los que están acá conectados para que podamos hacer este ejercicio y podamos realmente sentir un poco de este propósito que nos empuja y que veamos también a partir de esta sesión cómo este propósito, cómo este bienestar se conecta con nuestro bienestar y este bienestar nos empuja a hacer cosas que van a ser diferentes para nosotros y también para nuestra empresa. Así que les voy a invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, a que se puedan poner cómodos y que podamos darnos un espacio para respondernos estas preguntas que están acá en pantalla. Ahí tenemos a Lalo, creo que sí, no estabas en nuestro programa, pero bienvenido a este espacio. Ahí, no sé cómo te llamas, Relatoría número 3, pero ahí Daniela, bienvenida igual, Daniela. Así que les voy a pedir que se pongan cómodos. Ahí también tenemos a Marelisa, Morelia, em, para que vamos
primero como soltándonos un poquito, como relajándonos el cuerpito. Creo que eso es clave. Tal vez sí estamos haciendo todos un poco de todo, pero regalarnos unos minutitos pues siempre nos viene bien a todos, ¿no? Y ahora lo que les voy a pedir es que sí se pongan cómodas, que estiren, se estiren un poquito, que roten su cuerpito, lo que tengan que rotar para que estén como ya ahí libres. Hagamos un par de respiraciones. Ahí vamos, uno. Y botemos todo. Va otra vez. Y botemos todo. Ahí va. Ahora sí. Quiero que, honestamente, vayamos a estos recuerdos más profundos, más bonitos, y nos respondamos esta primera pregunta, que es, ¿qué te hace sentir profundamente vivo o viva? Quiero que recuerden de repente uno de los momentos en los que se han sentido, pero así en éxtasis total, que puede ser un momento que tal vez no tiene nada que ver con su negocio, que puede ser algo que les ha pasado, un viaje, si tienen hijos, el nacimiento de sus hijos, si están casados o algo así, pues también lo que les haya hecho sentir profundamente vivos. Aquí también abrimos el micrófono para sus respuestas. ¿Alguien que quiera compartir esta primera respuesta? Que el primer recuerdo que te venga, no necesita ser como muy rebuscado. En realidad yo me puse a pensar como en como lo mínimo y tiene que ver como con el contacto con las personas. El como el poder interactuar, el poder tener un vínculo con alguien y que eso genere también un cambio, una transformación. Como que ahí en el encontrarse y que alguien, por lo que uno le dice, por lo que uno genera, o incluso en esa interacción, como que genera un cambio en el día de esa persona. Ok, gracias, Dani. Gracias por compartirlo. Adelante, Lalo. Hola, muy buen día a todas y a todos. Pues creo que, siendo muy sincero, creo que el ver un atardecer me hace sentir completamente vivo, como que esa apreciación del cielo y cómo van cambiando sus colores en un lapso de minutos, se me hace bastante hermoso y justo creo que eso me recuerda que estoy vivo y que todo pasa y que todo es hermoso. Buen día. Gracias, Lalo. Qué hermoso recuerdo. Comparto la naturaleza, igual a mí me conecta mucho, me hace sentir muy viva. No sé si alguien más quisiera compartir. Ahí, Nair, adelante. Sí, hola. Este, Me encanta cocinar y compartir en familia, reírnos, conversar, saborear la comida, compartir un vino. Es lo más hermoso. Me encanta eso. Me hace sentir viva. Gracias por compartirlo, Nair. Hermoso. Fíjense un poco en este detalle de lo que están mencionando, ¿no? O sea, ahí cuando Dani nos decía el conectar, el generar este vínculo, vincularte.
lo que decía Lalo, ¿no? El ver, la experiencia, el vivir el presente, de repente el hecho de ver cada atardecer es diferente de otro, ¿no? Nunca es igual y eso tiene mucho que ver. Y en el caso tuyo, Nair, el compartir, ¿no? O sea, el hecho de compartir como tal. Fíjense cómo esto va conectando un poco con lo que ustedes hacen también, ¿no? O sea, son personas que están en un puesto o en un rol de repente con sus organizaciones para compartir, para vivir experiencias, para vincular. Eso se los voy a dejar como pregunta. Ahí Mauri nos está mostrando el super atardecer en el que esté, hermoso, o en este caso de ser de mañana, porque en México todavía es de día, ¿cierto? O de mañana. Genial. Gracias, querido Mauri. Entiendo que se está sintiendo vivo el Mauri. Tiene cara total de sentirse vivo. Gracias por compartirlo. Ahí, y con esto viene esta segunda pregunta, queridos amigos, que es, ¿qué problema en el mundo te indigna de amor? Es decir, te enciende de algo que tú quieres realmente solucionar o que tú quieres como crear una solución para esto, ¿no? O ser parte de esto. Por ejemplo, ¿no? Lo que nos comentaban Donny del grupo LGTB, puede que a él realmente incluir a la gente le haga vibrar la vida, ¿no? O sea, realmente le indigne de amor lograr hacerlo. Creo que Cris, tú trabajas con niños, ¿cierto? En mi caso, yo trabajo con jóvenes y, por ejemplo, el hecho de que ellos puedan agarrar y encontrar sus propósitos, superarse a sí mismos, decir, wow, realmente me siento vivo en esta época en la que hay tanto suicidio juvenil. Para mí eso me indigna de amor, realmente el poder cambiarlo y el hacerlo diferente, a mí me encanta. No sé si a ustedes hay algo que les indigne de amor, indigne con amor, el poder generar ese cambio. Lo más probable es que tenga que ver algo con lo que hacen, pero les escucho. Hola, Andrés, ¿qué tal? em, yo he venido trabajando como en un tema y era sobre el egoísmo que tenemos como seres humanos y lo relaciono con otro término que es la indiferencia, que para mí van muy de la mano, o sea, el egoísmo va con la indiferencia. El egoísmo en pandemia, por ejemplo, vimos, yo que trabajo en temas ambientales, pues fue un tema de supervivencia como raza humana y el planeta pues se recuperó solo simplemente porque quitamos a los humanos de la ecuación, más no porque los humanos estuviéramos pendientes de él. Eh, pero el egoísmo se ve desde apenas volvimos otra vez a una realidad, volvimos a ese consumismo desaforado y a no preocuparnos un poco sobre el planeta, sobre nuestra supervivencia aquí en el planeta. Entonces, ese egoísmo para mí, y es desde donde yo trabajo, cómo revertir ese egoísmo o mostrar que el egoísmo hace parte o no debería ser parte de nuestras acciones. Y sobre todo la indiferencia también, porque eso hace que sea simplemente egoísta. Eso es como parte del... Me indigna con amor, pero no tanto, pero sí me indigna. Gracias, Andrés. Y con lo que haces, en lo que haces desde tu rol actual, ¿cómo haces que eso pueda ser diferente? ¿Cómo haces que la gente pueda dejar de ser egoísta o que pues mire un poco a la empatía o a los otros valores que son antagónicos, ¿no? O que son opuestos?
Mira que desde el ejemplo y desde la experiencia digamos, en la naturaleza, o cuando yo llevo a una persona a sembrar un árbol, eh, se da un cambio en la persona. Cuando esa persona tiene que ensuciarse las manos, untarse de la tierra, ver el esfuerzo que significa sembrar un árbol. Hay un cambio, no sé si en el modo de pensar, en el modo de actuar y el modo de ver, que se le olvida nuevamente al otro día y ahí es donde entra la indiferencia. Pero se da una semillita y claramente si yo llevo a 50 personas de una empresa a sembrar árboles y con una sola persona que tenga ese cambio, ya para mí estoy, como digo, bien servido. Que no necesito cambiar a 50 sino con una sola persona que se dé como ese inicio o chispazo de cambio de mentalidad, lo vamos logrando. Y eso es como la experiencia que he tenido. Y es desde eso. No, la acción. Nacho. No, no podemos seguir en palabras, sino tenemos que pasar a los hechos. Como dicen por aquí, pasar del infinitivo al gerundio. Qué buena esa frase. Genial. Es que si realmente los llevas a la acción, pues, ¿no? Y ahí al llevar a la gente a la acción, pues matas la indiferencia, porque tomó acción de hacerse responsable de algo que nos está pasando a todos, que es el cambio climático. Bueno, Y ahí hacemos ese switch. Buenísimo. ¿Alguien más que quisiera compartir? Adelante, Lalo. Sí, gracias. Pues yo diría el simple hecho de separar nuestros residuos orgánicos e inorgánicos y crear composta. A mí crear composta y ver todo el proceso ¿cómo se llama? De transformación de Transformar. nuestros residuos y cómo justamente estamos, en mi caso, estoy creando abundancia, estoy creando vida para nutrir los suelos y para nutrir, en este caso, las plantitas de mi casa. A mí me ha cambiado mucho, ¿no? Pareciera que es algo X, pero para mí es un acto también revolucionario y político, ¿no? O sea, como desde el simple hecho de yo hacerme responsable de lo que consumo y de los residuos de lo que consumo, para mí es importantísimo y en este caso tanto a mí como a mi pareja nos ha ayudado mucho en nuestra transición ecológica. Yo también trabajo mucho con temas ambientales y en cómo debemos de cambiar nuestros hábitos con todo lo que está pasando con el tema del calentamiento global, del cambio climático, hacer esa conexión de que mis residuos, de que mi estilo de vida está directamente relacionado con ese fenómeno tan alejado que a veces pensamos, ¿no? Sin embargo, pues esta parte de crear composta a mí me ha ayudado mucho. Y también a veces sí, cuando todavía veo que hay personas que ponen todo en un mismo bote, a mí entra en la parte de Lalo, respira, respira, no juzgues, no te metas en la rabia, o sea, actuar desde el amor, no desde la rabia, aunque es bien difícil, ¿no? Y pongo el ejemplo de la composta, aunque se me envíen un montón hablando de cuestiones ecológicas, pero creo que es eso, ¿no? Creo que también es el por qué hago lo que hago, el por qué difundo este mensaje de que mis acciones tienen un efecto inmediato. En el calentamiento global, pero también en otras cuestiones, en otras problemáticas sociales y ambientales, ¿no? Entonces eso a mí, la verdad, me apasiona mucho y hace que estas ganas de mejorar, tanto personal como en la sociedad, pues no se acaben, sino al contrario, como que crezcan. Muchas gracias. A ti, Lalo, por compartir. Buenísimo. Sí, eso de la transformación es impresionante. Y cómo lo que es basura luego nutre, ¿no? Eso también muchas veces pasa con las personas. Cuando las personas nos animamos a cambiar algo, puede que en algún momento hayamos sido muy destructivos, pero de luego, pues podemos ser medicina también. Y eso es genial. Eso es genial. Ahí Mauri nos comparte en el chat, nos dice igual injusticia, abuso e inequidad, sobre todo para personas muy vulnerables. Lo genial de poder trabajar con emprendedores sociales es que realmente ustedes entran en la conciencia de que quieren hacer un cambio y lo intentan. Lo intentan con sus proyectos, dan el máximo y muchas veces, casi siempre se logra. Así sea como decía Andrés, ¿no? Si sea una persona de las 50 que haya yo podido interactuar, logras hacer un cambio y eso ya es una semilla de
un cambio diferente para el mundo que queremos construir. Esta pregunta va también muy pensado en que estas cosas que realmente nos indignan, que nos molestan, esta rabia que en algún momento sentimos por las cosas injustas que de repente vemos, se pueden transformar con algo que tú estés conectado. Y si te mueves, si te molesta tanto, si te pica tanto, ajo, porque eso es una claridad tremenda de que por ahí tú quieres ir, Mm. por ahí tú quieres hacer el cambio. Dani, Yo querías, sí adelante. quería complementar que le está dando vuelta a esto de que te indigna de amor, y no sé si para todos sea lo mismo, pero mm, cuando pensaba en eso, eh, yo creo que, y sobre todo los que trabajamos en proyectos sociales o de impacto social, creo que también hay un dolor de por medio. Eso que nos indigna es algo que en algún momento nos duele. Por el motivo que sea, por tu historia vital o por alguna experiencia particular. Y creo que es como la búsqueda de la sanación de ese dolor el que genera eh, ese motor para poder amplificar las acciones. En mi caso tiene que ver con el- la invisibilización de las personas. Lo que yo decía, a mí me gusta mucho el conectar. Y claro, a partir de mi historia, me tocó ver cómo las personas tendemos a buscar relacionarnos con quien creemos que se parece más a nosotros y invisibilizamos a aquellos que creemos que son distintos a nosotros. Y eso pasa con las personas con discapacidad, pasa con las personas migrantes, pasa con todos aquellos que no entendemos, que no sabemos, que no tenemos cómo comunicarnos, por ejemplo, cuando conocemos a una persona sorda, una persona que no hablamos el mismo idioma, es más fácil retraerse, alejarse, que buscar esa conexión. Y desde ahí es que eh, el proyecto que yo tengo tiene que ver con cómo generamos ese contacto entre esas dos personas que hoy día no están pudiendo vincularse porque yo no sé señas, tú no sabes español y no nos comunicamos, o si hay una persona extranjera que en Chile, que pasó mucho con la migración de la comunidad haitiana en Chile, que tampoco nos podíamos comunicar. Y generar esos espacios de encuentro, de contacto, porque, porque no es posible que porque yo no sepa cómo hacerlo, haya un colectivo de la sociedad que finalmente quede fuera o quede en situación de vulnerabilidad, porque no existe. Entonces yo pensaba y me pareció interesante el concepto de me indigna de amor, o me indigna con amor. Pero claro, creo que tiene que ver como con un dolor y cómo sanar ese dolor a nivel de la sociedad. Gracias, Dani. Totalmente de acuerdo. Y fíjense que esto que también mencionas, ¿no? Cómo te da la amplitud para que tú puedas también ver, hay N comunidades que no pueden generar ese vínculo, desde personas que tengan alguna discapacidad u otras cosas, hasta personas que simple y sencillamente no saben cómo vincularse con otras personas. ¿No? Porque tal vez en casa tuvieron una infancia muy aislada o de repente no tuvieron ese vínculo con padres desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, em, hay mucha gente que realmente le cuesta generar vínculos, ¿no? Entonces, eso te abre a ti como tu idea, a tu proyecto de negocio, un sinfín de oportunidades para que tú puedas en algún momento innovar o crear otros espacios de vinculación. Pero allá vamos, ¿no? Ya enganchamos con un propósito que tiene mucho más que ver que solo la tarea simple que uno puede hacer en este momento, ¿no? Y ahí es donde viene la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿cuándo fue la última vez que el tiempo desapareció mientras hacías algo? Esto ya tiene mucho que ver con el cómo haces lo que quieres hacer. No, o sea, si hablamos de la transformación, por ejemplo, lo que nos decía Lalo hace un momento, que me parece muy lindo, el poder estar viendo el proceso de la composta, cómo lo que es basura se genera en algo que puede nutrir sus plantitas. Estoy segura que Lalo se pierden sus plantitas cuando las toca. Y ahí pasa el tiempo, pero sin que te das cuenta. Lo mismo cuando te vinculas tú, ¿no, Dani? Con las personas. O cuando Mauri hace sus viajes ahí que nos mostraba. Que, claro, hay un espacio donde el tiempo desaparece. Y esto normalmente tiene mucho que ver con que, ok, aquí es.
¿no? O sea, aquí realmente es donde estoy conectada, donde realmente puedo vibrar y ser coherente entre lo que hago y digo. Y acá, bueno, para saltar estas dos preguntas juntas, es esta última pregunta. Si el dinero no fuera un problema, imaginemos que hoy yo tengo una varita mágica y tenemos esta capacidad de volvernos, em, de tener todo el dinero que necesitemos, de que nos provea lo que necesitamos, cuando lo necesitamos. Ese no es un problema. ¿Qué energía, qué cualidad o qué servicio tú seguirías ofreciendo al mundo solo porque te gusta hacerlo? ¿No? O sea, tiene mucho que ver con esto que les preguntaba arriba, ¿no? De cuándo fue que el tiempo desapareció, ¿no? Y qué de todo lo que está pasando en este momento tú seguirías haciendo porque sí, porque ya no aquí ya no hay un problema de, uy, tengo que generar plata para mi familia o para sostenerme o para mis sueños. Eso lo tienes. ¿Qué sería lo que tú seguirías haciendo? Algo que a mí, por ejemplo, me encanta hacer y lo hacía cuando daba clases, era llevar a mis chicos a la montaña, a hacer senderismo y a conectar con la naturaleza, porque realmente en la universidad, por lo menos acá en la que dicto clases, el ritmo es tan fuerte que de repente los chicos se olvidan de soltar un rato el celular y vivir el tiempo presente. Eso lo haría todo el tiempo, no necesitan pagarme para hacerlo. Y, y sí, ahí se los comparto también. Adelante, Cristi. Gracias, Ale. Pues digamos que creo que yo participé ya en la primera parte del programa y me genera como el mismo caos mental la pregunta, ¿no? Me sigue generando el mismo caos mental. Pero digamos que me gustaría como seguir brindando espacios de escuchar. Sí, muchas veces yo he sentido, tanto en mis relaciones laborales, personales, que a veces no escuchamos de manera consciente, sino que escuchamos como un poco pensando en la respuesta, ¿no? O en qué decir. Y a veces solo se necesita como el momento de escuchar, de tener quien lo escucha a uno y de poder hablar desprevenidamente sin esperar el consejo o la recomendación, sino simplemente tener como ese escenario de hablar y ser escuchado. eh, y creo que tengo la cualidad de escuchar, entonces creo que desde esa cualidad que creo que tengo, me gustaría poder seguir brindando como esos escenarios de confianza para escuchar. Gracias, querida Cristi. Y esta pregunta es bien, bien ruda. Hace milkshake a la cabeza. Sí. ¿Alguna idea de los que están participando? ¿Algo que quisieran compartir? Lalo, adelante. Sí, gracias, Ale. Pues creo que podría decir justo también un poco lo que hago ya hoy en día. Digo, me encantaría pues que se me remunere y cada vez mejor y más, ¿no? Pero
No sé si ustedes conozcan el término de permacultura, pero a mí me encanta, me encanta. Creo que desde mi cosmovisión la permacultura es la solución sistémica que nos va a sacar del hoyo del sistema capitalista y pasar de una a otra, pues es justamente es toda una transición y a eso yo me dedico, de poder llevar esta filosofía, esta sabiduría y todas estas técnicas de regeneración de permacultura a la vida cotidiana, ¿no? Desde nuevamente, desde separar nuestros residuos y hacer composta hasta ir a caminar y hacer senderismo, ¿vale? Yo también soy fanático del senderismo, pero creo que si me pudieran dar dinero o tener yo el dinero y seguir haciendo lo que sea, sería poner las manos en la tierra, sembrar mis alimentos, tener mis animalitos, o sea, como bajar mucho el ritmo y no estar en este rush de generar, en este caso generar pues dinero, ¿no? Entonces yo podría generar más bien un estilo de vida pues mucho más lento, mucho más presente y conviviendo mucho con la naturaleza. Creo que eso sería lo mejor, obviamente para mí, pero también para la sociedad, ¿no? Como que crear espacios grandes en donde podamos involucrar a muchas y muchas personas para que podamos ver justamente la magia que tiene la naturaleza y no necesitamos pues a veces tomar tantas píldoras para calmar nuestra cabezota, sino más bien poner las manos y los pies en la tierra ayuda muchísimo. Entonces, eso yo haría. Genial, qué rico eso. Y sí, sí, la permacultura es buenísima. De Sí, hecho, em, sí, bueno, ahí hay muchos conceptos que también se manejan desde los modelos de negocio para que esto puedan ser sostenibles en el tiempo y que, claro, también, pues como dices, ¿no? Esos recursos lleguen por esto que tú haces, que me parece fundamental. Pero bueno, eso también es algo bueno, ahí parte la otra parte de Aviva, ¿no? Que es esto de hacer, ¿no? O sea, aquí estamos hablando mucho del ser y en el hacer es donde vemos otras técnicas ya que te puedan servir ya para la parte, ok, pues esto tiene que sostenerse, ¿no? Ser emprendedor social no significa que aquí damos, sino también recibimos y también se genera esta red, esta reciprocidad con lo que uno hace con el propósito, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de cosas que pueden servir como herramienta. Bueno, ahí les dejo esta súper pregunta para los que tal vez no están pudiendo responderse todavía. ¿Qué servicio haría yo solo por el gozo de hacerlo? O sea, ¿qué es lo que realmente trataría de mantener y que ojalá esto pueda generarme ingresos también, pero que yo lo haría sin ninguna paga, ¿no? O sea, eso sería como lo que realmente me mueve. Y ahí es donde uno tiene que conectar, amigos, con esta parte del propósito, ¿no? O sea, recuerden que ese propósito ya está en ti, no es algo que tienes que captar de lo que dicen los demás o de repente de lo que em, el tipo de educación que has tenido o el entorno en el que estés, sino es algo que nace en ti y que tú te estás dando la valentía de escucharlo y ser coherente y pues coherente y consciente con lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que habla el propósito. Y bueno, ahí conectando con esto, con lo que ustedes ya nos han podido contar. Ahora también quiero ceder el espacio a nuestros participantes del anterior, de la versión piloto de Aviva, para que nos puedan contar un poco acerca de sus historias y cómo el programa les ha podido ayudar a poder mejorar tanto su emprendimiento como su bienestar. Y pues ahí les cedo la palabra a mis queridos Cris, Andrés y Andoni. No sé quién quiere partir. Primero ahí está Cris. Voy a dejar de compartir para tenerla ahí en plano. Bueno, Gracias, gracias, Cris. Ale. Adelante. Gracias. Pues mira, yo les quiero compartir como mi experiencia en Aviva, porque como bien decía al inicio Anthony y Andrés, a veces este mundo de lo social, aunque trabajamos para otros y con otros, a veces es como unas sensaciones de soledad en algunos momentos. Entonces, mi participación en Aviva y digamos que este tema del propósito para mí ha sido muy retador porque precisamente coincidió mi participación en Aviva con un proceso personal.
Entonces, casi que mi propósito era yo misma, ¿sí? O sea, en ese proceso personal, mi propósito era ese proceso que yo estaba en ese momento desarrollando y que Aviva me hizo más consciente de ese el estar en este presente, en este ahora, y cómo los distintos momentos que viví en Aviva me ayudó como a enriquecer ese proceso personal y a hacer conciencia que definitivamente el estar yo como persona bien me permite facilitar procesos en mis espacios laborales, en mis espacios con otros. Entonces, encontrar también como ese espacio donde podía pensar en mí y en enriquecerme personalmente, pero que también podía tener herramientas para aplicarlo en mi cotidianidad y enriquecer también mi cotidianidad, me llevó a un estado de equilibrio interesante que obviamente sigue en construcción, que hay que seguir enriqueciendo. Y qué bien que sea en este espacio de Aviva, que además es un espacio de confianza, ¿sí? O sea, creo que eso también me pareció muy interesante poder ser Cristina, ¿sí? O sea, con todas mis dudas, mis miedos, mis temores, pero yo aquí escribía como dos palabras y es el ser un espacio auténtico, ¿sí? Entonces, Aviva me ofreció un espacio de confianza donde podía ser yo de manera auténtica, que también me invitaba a la coherencia. Y además, algo que resalto mucho es como la metodología de trabajo que se desarrolló en Aviva, porque también era a partir de que los facilitadores como Alejandra parten de sus experiencias y de sus vivencias personales, lo que también permitió una conexión de manera distinta con estas personas que desde su conocimiento y experiencia nos brindaron espacios enriquecedores y que creo que todos en conjunto pudimos crecer de alguna manera. Entonces, realmente esa ha sido mi experiencia. A veces cuando Alejandra nos invitaba al propósito, yo rebuscaba como en mis archivos personales, cuál es mi propósito y terminar llegando a decir, mi propósito soy yo misma. Para mí ha sido importante y transformador y de verdad que lo agradezco a Viva. Muchas gracias. A ti, Cristi, por toda esa apertura. Gracias, gracias. Andrés, no sé si estás por ahí, si estás conectado. Sí, claro, por aquí estoy. Em, yo creo que Aviva me ayudó a mí a bajar la ansiedad, sobre pues, todos los procesos que estaban hablando ustedes, sobre conseguir el dinero, sobre cómo vivir de esto, sobre cómo hacer entender a las personas que es importante lo que hacemos, cómo lograr capitalizar esto, porque claramente pues de algo tenemos que vivir y comer y cómo el proceso también se demora, que la gente no lo entienda. Entonces eso genera mucha ansiedad, a mí me genera mucha ansiedad. Cuando teníamos las reuniones con Aviva era como un momento como de, ya, olvidemos esto, todos estamos metidos en el mismo barco y estamos pasando por las mismas, entonces no estamos solos. Y bajar esa ansiedad era importante. Entonces, y cómo continuar con que esa ansiedad no siga fuera de las sesiones de ayuda, sino cómo la podríamos ir canalizando para nuestro día a día. Entonces, a pesar de, o gracias a los diferentes temas que veíamos,
sobre inteligencia artificial, sobre mercadeo y todo eso, pero todo iba relacionado a que el propósito era muy importante, que ese propósito era algo compartido y, y cómo el afán, pues, como dicen las abuelitas, solo queda el cansancio. Y esto, pues, es un proceso largo. Eh, pero no por eso, pues, hay que estar ansiosos sobre eso. Entonces, Aviva sí me dio a mí personalmente eso. Me dio la oportunidad de abrirme también muy desde el corazón, sin sentirme juzgado, como decía Cristina, en un espacio seguro, eh, en donde esa apertura fue muy bonita. Tuvimos una sesión en donde sí, como que se abrieron los corazones de todos y mostramos nuestras vulnerabilidades. Yo, si no recuerden, en alguna sesión les dije que mi papá tenía una frase que yo crecí con ella y que en este momento pues, la odio, esa frase, con todo el amor del mundo, y es que él decía que él cuando iba a ser grande, quería hacer algo cuando fuera grande, o quería tener algo cuando fuera grande. Y mi papá murió y nunca fue grande. Y eso me quedó marcado a mí me echó, ¿cómo puede pasar que una persona no cumpla con su propósito, con eso que quiere? Siendo mi papá una persona supremamente extraordinaria, una persona supremamente grande, pero nunca se lo creyó o nunca lo pudo expresar o nunca lo pudo manifestar alguna cosa. Entonces, y él siempre tenía esa frase, yo crecí con eso como que así es la vida y resulta que así es la vida. La vida es conquistar esos sueños y esos propósitos y no esperar a que se le acabe a uno la vida para vivirla. Entonces, y esto fue, Aviva fue como ese despertar, como ese pupitazo que te dan y dicen, oiga, pilas que no queda mucho tiempo. Gracias, Andrés. Muchas, muchas gracias. Ahí tal vez está Andoni. ¿Es Andoni? No estoy segura. Creo que estamos sin... Anthony sí está. Vale. Está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te escuchamos, querido Andoni, para que nos puedas contar igual un poco de tu testimonio, de lo que ha sido para ti y cómo también ha afectado esto en tu negocio, ¿no? Veo que tiene el micrófono cerrado. Ahí le voy a pedir, a ver, solicitar para reactivar el audio. Vale. Mm. Igual creo que, a ver, sí, si no, a ver, creo que está con problemas porque no, no da señal. Bueno, de todas formas podemos continuar y seguramente se nos va a sumar cuando ya podamos resolver o nos pueda responder igual al chat. De todas formas, para nuestros invitados, los que están en este momento conectados, igual, bueno, esto ha sido un poco de lo que hemos vivido con Aviva, ¿no? También con lo que nos contaban nuestros compañeros, el poder tener esta amplitud, esta compasión también de vernos a nosotros mismos como agentes de cambio. El otro día un,
Un terapeuta que yo valoro muchísimo mencionó en una meditación, ¿no? Existir no es fácil. Y, y en este tema de la existencia, cuando tú te animas a hacer algo, a hacer un cambio, muchas veces no se trata solamente de ir contracorriente, ¿no? O sea, ¿por qué nos encanta lo difícil a los sociales? Nos encanta ir como en contra, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es conectar con los que están hacia nuestro lado. ¿Por qué ir en contra de la corriente cuando hay una corriente que está yendo con nosotros? Y al conectar con esta corriente que está yendo con nosotros es cuando realmente nos vamos en el centro, ¿no? Estamos realmente en el centro de nosotros mismos y estamos haciendo algo que realmente conecta, porque si bien hay cosas que sí cuestan, nunca nada es extremadamente fácil, pero tampoco tiene que ser una guerra, ¿no? Entonces, y eso es algo que uno cuando ya entiende, cuando ya asume, cuando ya puede ver desde adentro, pues queda todo mucho más fácil y todo mucho más fluido. Y bueno, también viendo un poco esto de lo que les estaba mostrando, em, quiero dejarles esta frase también, ¿no? Que ha sido algo que por lo menos en esta parte del ser de Aviva, ha sido algo que ha generado mucho switch en mí, ¿no? Este tema del propósito de ser tú tan pleno y auténticamente que tu emprendimiento se convierta en un reflejo inevitable y radiante de esa esencia que tú ya eres. Tu empresa es prácticamente la manifestación de esa esencia, de ese corazón. Y la fuente de todo esto eres tú. En tanto tú te puedas tratar bien, en tanto tú puedas darte la disponibilidad de recursos, tu negocio va a tener recursos disponibles. En tanto tú te puedas dar el espacio para aprender y darte atención, tu negocio va a tener atención y va a tener un espacio. En tanto tú te puedas, pues, mostrar, puedas comunicar lo que realmente eres como esencia, sin pena, sin decir, pucha, ¿será que realmente alguien me escucha o tal? O si alguien realmente conecta conmigo, pues tú también, ¿qué tanto te estás permitiendo conectar contigo y comunicar tu verdad, ¿no? O sea, o qué tanto te callas, te cortas. Pues lo mismo pasa con el negocio, es una cosa de doble sentido, ¿no? Entonces, nuestro negocio al final es este reflejo, esta manifestación de lo que nosotros ya desbordamos desde el corazón, ¿no? Entonces, recuerden que el propósito está en ti y este espacio de Aviva lo que nos busca generar es esta conexión con una paz interior, con tus valores, con tu trascendencia, con la gratitud de lo que haces y con la conciencia de lo que quieres generar con el mundo, ¿no? Con el planeta, con lo que quieres hacer para los demás. Y bueno, ahí también nos preguntamos un poco esto que es, ¿qué estrategias tú conoces para sostener tu impacto, ¿no? ¿Qué has estado haciendo hasta ahora para poder sostener tu negocio y poder ir para adelante? Ahí también voy a abrir micrófono a todos, va para todos. Y bueno, tal vez un poco como, como ejemplo para dar inicio a estas respuestas. Yo personalmente, una estrategia que yo manejo para sostener mi impacto es mucho el tema de la meditación. Trabajo mucho con el tema de ser saumador y me ayuda muchísimo a poder entrar, limpiar todos estas energías que a veces no responden a lo que yo quiero, ¿no? O sea, lo que yo soy y que de alguna manera generan ruido en mí cuando estoy tratando de buscar cosas que son cosas que me mueven. Y eso me ayuda mucho. Ahora, como emprendimiento, como empresa, para regenerar y sostener mi impacto, lo que más me funciona es conversar con los demás, ¿no? Es como tener esas conexiones que nos decía Dani hace un momento y ver qué está pasando, cómo les está yendo, en qué están, y de esta manera como que escucharlos y generar algo que regenere o reavive el negocio. Pero esa es como una de las estrategias que en mi caso uso. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes para ver cómo hacen esta regeneración.
Hola, Ale. Mira, algo que yo he estado después de la experiencia de Aviva como trabajando es como abrirme a la posibilidad de conocer cómo hacen su trabajo otras personas y otras organizaciones similares a la mía. Sí, a veces sentía que estaba como muy estado burbujita o pelotica de hámster. Y entonces, como que me costaba un poco como eso porque andaba muy como en el tema de solucionar lo mío, ¿sí? Pero a veces la posibilidad de escuchar, de conocer, de comprender cómo lo hacen otros y cómo lo hago yo y también darme la posibilidad de contar cómo hago yo mis experiencias, mis actividades y esto, creo que me ha permitido poder como enriquecer mi experiencia, pero además contemplar estrategias de generación de alianzas más conscientes y eficientes. Entonces, esa ha sido como como mis estrategias que surgieron mucho de la experiencia con Aviva, ¿sí? Porque Aviva, como esos escenarios de construcción de escenarios de confianza, también le hacen entender cómo poder generar relaciones distintas con otras personas y con otras organizaciones. Súper lindo. Mary, adelante. Gracias, Cristi. Sí, yo estaba pensando algo que hago para recordarme ese propósito muchas veces es conectarme con gente completamente distinta del sector. Entonces, me encanta estar acompañado, pero a veces es como que vivimos en una microcápsula, en un micromundo. Entonces me sirve un montón salir, tener otro tipo de conversaciones, ver otro tipo de perspectivas, de realidades y después volver y decir, ah, pero qué privilegio, porque yo elijo transitar esta vida desde este propósito y este propósito me acerca a todas estas oportunidades. Y es como que me da ese momento de perspectiva y zoom out de decir, qué bueno que me pude como regalar a mí ese momento de autoconocimiento, de conexión y después también cuando normalizo cómo lo manifiesto en la vida, mover un poco la estantería y decir, en realidad no es tan usual. O no para todo el mundo es lo mismo. Es el camino que yo elegí. Entonces es como un acto de reempoderamiento, digamos, sobre decisiones pasadas y en decisiones hacia futuro. Nunca lo había escuchado, qué genial. Buenísimo. Ahí, Lalo, no sé, Andrés, adelante. Algo que me sucedió y es que a veces no me sucedió, a veces como que me vuelvo terco en estos temas y es que se vuelve, de la ansiedad que les decía antes, uno también termina en la terquedad en que esto funcione. Y en estos últimos meses fue también como otro cachetadón en decir, mire, si usted no tiene caja, la empresa no va a funcionar, ¿sí? O lo que está haciendo no va a funcionar. Entonces, desde nuestras empresas tenemos que mirar realmente qué nos está dando caja, cómo le podemos llevar caja al negocio. Y una vez que estemos estables, eh, se van a ir decantando los otros temas. Eso no quiere decir que dejemos nuestro propósito, pero el propósito sin caja no nos permite, me echo esa asfixia. Entonces hay que tener también los pies en la tierra. Yo sé que todo el emprendimiento social, ambiental, es muy bonito, pero de esto no funciona. Entonces hay que, muy desde un tema gerencial en las empresas, mirar cómo logramos que esas dos vertientes funcionen. Un tema es el tema económico, que es necesario pensar en ello,
y cómo el tema ya social y el propósito pues van unidos. Solamente con propósito las empresas no sobreviven. Cómo el propósito lo ponemos dentro de que nos dé caja y hacemos que las personas entiendan nuestro propósito, es como el ideal al cual debemos llegar, eh, y lo debemos procurar, pero sin digamos que en el, es que fue como muy terrenal, o sea, sin caja no podemos, y pues el propósito se termina yendo, eh, se nos acaba la gasolina, como digo yo. Entonces es como tenerlo muy presente, siempre como esa meta final es nuestro propósito, debemos procurar, es lo que nos hace levantarnos todos los días, pero también la caja en las empresas es lo que debe hacernos trabajar también para es como un poco estar en el plano terrenal, no solamente en el plano de altruista de por qué hacemos lo que hacemos. Gracias, Andrés. Lalo, adelante. Sí, gracias. Pues primero, del tema personal de cómo, qué herramientas podría yo utilizar para mantenerme. Justo, creo que igual que tú, Ale, sería pues mucho la meditación y estar en contacto nuevamente con la naturaleza. Eso para mí, dado que tengo una personalidad sumamente ansiosa y preocupada y preocupado por el futuro, justo estar en la naturaleza me ayuda mucho pues a calmar mi mente. Y en cuestiones más técnicas o en cuestiones de mi emprendimiento, algo que hice mucho este año fue colaborar con gente que conocí en los últimos años, que por una u otra razón no había vuelto a colaborar o abrir o tocar puertas. Pero algo bien importante que descubrí en el mundo del emprendedurismo es que justo creo que no podemos poder solas ni solos. O mínimo en mi caso, o desde como yo veo las cosas, es como pues entre más gente conozca y que entre más gente trabaje y colabore, pues creo que el impacto, una, va a ser mayor y dos, pues también la parte económica creo que va a ser más fácil. Entonces, ahorita lo que decía Andrés de a veces que pensamos que somos tercos en cuestiones de nuestros emprendimientos, creo que esto podría ser más fácil, o sea, esta terquedad, que yo también, al igual que tú, o sea, la comparto muchísimo, es como de quiero que suceda y porque soy terco, ¿no? Pero creo que también colaborando, pues va a ser más fácil. Hablando un poco más poéticamente del micelio en la naturaleza, pues justo es eso, ¿no? Es crear estas conexiones para que todo pueda fluir mejor. Entonces creo que eso sería como colaborar y eso es algo que estoy empezando a decretar para el próximo año, colaborar y hacer alianzas estratégicas con más proyectos que tal vez ya tengan un poco más de renombre, porque eso también he aprendido mucho, ¿no? Que en las empresas es como de, pues si tu nombre no pesa, pues bye, ¿no? Entonces también como contar con estos aliados y aliadas estratégicos para poder pues sumar, ¿no? Entonces eso es lo que yo les podría compartir. Súper. Ahí en ese tema de generar conexiones y redes, nuestro querido Mauri es nuestro Spider-Man para las conexiones. No sé, querido Mauri, si nos quieres compartirte un poquito de qué estrategias conoces para regenerar y sostener tu impacto. Gracias, Lalo. Buenísimo. A ver, bueno, gracias por todas las experiencias y por todo lo que ustedes han estado compartiendo. Y creo que esa es una de las magias, es justamente este escuchar y conectar. Una cosa es coincidir, pero la otra cosa es conectar. Y, y el poder conectar entre nosotros ha sido la experiencia de Aviva y de muchas otras experiencias más, que todo empieza con una idea, con un deseo de apertura, de poder impactar en el otro, pero también de colaborar en la otra persona, de poder abrirse para decir, ok, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo, cómo lo que yo tengo te puede servir? Y de repente empiezas a encontrar que la otra persona también tiene muchas cosas que te pueden ayudar a crecer. Y ahí empiezas literalmente a tejer. O sea, empiezas a visualizar cómo podemos caminar juntos este camino codo a codo. Y empezamos a co-crear. Y el coliderazgo implica que podemos salir de este nuestro
ecosistema para poder aprender a trabajar y vivir en un ecosistema. Y que podemos efectivamente todas estas frases bien grandilocuentes y facebookeras a veces de que bueno, si quieres llegar lejos, digo, si quieres ir rápido puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado, empiezan a tomar sentido y empieza a tomar vida. Y esto de Aviva y lo de Catalyst, esa es una de las cosas que tiene esa magia de poder contactarnos. Si no hubiera sido por estas redes, posiblemente ninguno de nosotros nos hubiéramos conocido antes. Y ahorita es la oportunidad de que, bueno, escucho a Lalo y digo, oye, qué padre que piensa Lalo, y ¿por qué no podríamos hablar de otras cosas más después para ver cómo podemos conectarnos y de repente construir y hacer algo juntos? Así fue como conocí a Alejandra, o sea, Alejandra la conocí de casualidad o de causalidad en un evento de emprendedores sociales y la vi ahí, y bueno, más perdida que pulga en perro de traslado, pero bueno, estábamos ahí. Y después empezamos a trabajar y bueno, ahí es donde se empieza a construir. Yo creo que la apertura de poder escuchar, de saber que la otra persona con la que te encuentras, sea casual o causal, tiene algo que aportar y que esa persona no es un accidente del destino, sino una oportunidad que te da la vida para poder enriquecer y enriquecerte. Creo que todos vamos a empezar a tejer de una u otra manera cada instante, en cada momento y con todas las personas que nos topemos. Gracias, querido Mauri, qué lindas palabras. Sí, definitivamente estaba como pulga en perro de traslado. Te pasó. Bueno, ahí tal vez, no sé si Nair, estás por ahí, Anthony, están con la posibilidad de habilitar sus micrófonos. Creo que ambos están todavía sin micrófonos disponibles. Ok, bueno, entonces, gracias por compartir eso. Creo que ha sido muy hermoso escuchar sus formas y las estrategias que ustedes utilizan, ¿no? Para sostener. Es importante reconocer que no es como, ok, la estrategia clave es esta, ¿no? Sino que cada uno ha ido como que probando las estrategias que mejor se les ha ido acomodando para sostenerse, para regenerarse, para reinventarse, porque bueno, si hay algo que es seguro es que nada es lineal, todo es muy cíclico y esa ciclicidad, esa versatilidad con la que nosotros como emprendedores y como personas vamos abordando en el día a día es lo que nos ayuda también a crecer y a ver que hay muchos escenarios a los que nos va a tocar adaptarnos mediante las conexiones, mediante la meditación, mediante em, los talleres, mediante todo lo que se nos puede dar como oportunidad, pues es la manera en la que nos vamos como que reinventando. Y escuchar lo de otros también nutre mucho. Y esta es una de las formas en las que con Aviva hemos podido también generar estos espacios de crecimiento, ¿no? No solamente éramos nosotros los disertantes, sino era el participar de todos, ¿no? Andrés, Chris, Anthony y el resto de los 25 miembros que estaban ahí con nosotros han dado su granito de arena para que, claro, la experiencia sea bastante enriquecedora. Y pues ya para terminar, pues que les quería compartir era esto de lo que hacemos también con Aviva, lo que viene para Aviva. Ah, perdón, este no era. Deme un segundito. Ah, ¿dónde está? Acá está. Que es es una página de Notion que se los voy a dejar también en el chat para que ustedes lo puedan revisar con calma, lo puedan explorar. Básicamente acá nosotros mostramos mucho de lo que se ha hecho, cómo es que nació Aviva, cómo fue este primer piloto con los emprendedores con los que hemos estado
viendo cómo nace este sueño, esta semillita fue sembrada por Chao Santos, que bueno, lamentablemente no está acá porque tenía justamente un congreso igual en su tierra, en Brasil, y pues él hace maravillas con la red de Ilumina, que es esta consultora que es la que ha dado el pie a que Aviva nazca, y con apoyo de Mauri, que es, como les decía, todo un Spider-Man de las conexiones, hemos logrado crear esta estructura de este equipo de personas que bueno, luego se han ido consolidando como disertantes, como participantes, y que luego han generado este grupo de participantes que, como la ven ahí a Cristi, como ven ahí a Andrés, la mayoría tienen mucho que ver con el tema de bienestar, derecho, medio ambiente, sostenibilidad, innovación, educación, juventud. Son los temas, las causas a las que se han dedicado nuestros avivantes. Y claro, la mayoría ha sido obviamente Latinoamérica, sin embargo, también está abierta la posibilidad a otros espacios, más que nada esto por el tema del horario, pero que sí, claramente ahí está la oportunidad. Y pues nada, este primer piloto ha sido libre, abierto. La idea es que los siguientes, bueno, las siguientes versiones del programa ya se puedan generar en comunidad y que puedan generar también pues un impacto mucho más consecuente también con la reciprocidad con los participantes y hacer más que nada que esta comunidad crezca, ¿no? Lo que busca Viva no solamente es que el programa sea te transmito y ya chao, sino de que construyamos realmente toda esta comunidad de gente que quiere realmente mover este impacto, que quiere apoyar con otros emprendedores, que también se sumen, que también aporte este granito de aviva a sus emprendimientos para que a partir de ahí se generen cambios, ¿no? Es como una diseminación. Todos tenemos proyectos que están en diferentes áreas, como hemos visto hace un momento, y claro, ¿no? O sea, todo esto aportar a que esos impactos puedan tener un movimiento y puedan generar mucho más resultados, pues es lo que buscamos con Aviva. Les invito a que puedan revisarlo, que puedan verlo igual con mucha más calma. La idea con Aviva es que también podamos tener un poquito más de tiempo en nuestras sesiones, que podamos también ver otros temas, ¿no? Como esto que habíamos hablado de la parte económica, lo que nos decía Andrés hace un momento, ¿no? Si la caja no suena, pues el propósito también se apaga un poco, ¿no? Entonces es importante ver que el negocio, el emprendimiento no solamente es esta parte del ser que también es sumamente importante, sino también es otra parte del hacer. Y ahí es donde generamos esta sinergia con nuestros participantes y con los expertos que también pues invitamos a ser parte de Aviva. Pues nada, ahí también tienen acceso a algunos de los trabajos, bueno, no más que trabajos, a las grabaciones que tenemos con el material que se vivió en Aviva. Prácticamente hemos tenido 8 sesiones que han sido mitad de esta parte del bienestar personal, de la gestión del tiempo, de, la parte más pues emocional también, de cómo generar bienestar, y las otras han sido más de la parte técnica, ¿no? Entonces, la idea es combinar estas dos herramientas para poder, obviamente, generar un impacto mucho más real, tener tanto la caja como el corazón todos activados. Así que nada, no sé si tienen ustedes alguna pregunta o a mis queridos avivantes que están ahí conectados. También Mauri ha sido parte del equipo de los que ha presentado a Viva como tal. Y no sé si para cerrar quisieran dar algunas palabritas y también obviamente abierto el micrófono para las preguntas que hayan, para ver quiénes quisieran saber un poco más de este programa y tal vez ser parte de la red, ¿no? Vamos por partes. Primero dudas. Adelante, Lalo. Sí, bueno, creo que no tengo ninguna duda. Al contrario, es felicitarles a todas, a todos, a todes por esta primer prueba, este primer piloto, perdón.
No, bueno, yo ya los ubicaba, nada más que creo que ustedes a mí no, porque yo soy la pareja de Yao. Entonces, tras bambalinas, yo ya escuchaba nombres de que Ale, que Mauricio, que no sé quién, pero nunca tenía el gusto, nunca tuve el gusto de conocerles. Entonces, pues me metí para andar aquí de chismoso, pero también para empezarme a estar en comunicación directa con ustedes, no tanto con Yao, que además, pues sí, él justamente hoy está ocupado, pero sí la intención era pues felicitarles por este gran trabajo que han hecho en ese Notion. O sea, la otra vez me lo compartió Yao y fue como de wow, todo este gran resumen para esta prueba piloto. Entonces, les auguro muchísimo éxito, sigan adelante y por lo que necesiten para acá también estamos para colaborar, ¿vale? Gracias. Gracias, Lalo. Mauri, adelante, creo que quieres. Adelante. Sí, bueno, no solamente agradecerles a todas y a todos por haberse aventurado en este camino de generar una agrupación como Aviva, sino la idea también era poder compartir con otras personas esta experiencia y decirles que las puertas están abiertas para que puedan irse sumando. Creo que esa es la experiencia de la vida, o sea, es el poder caminar juntos sin dejar a nadie atrás. Creo que eso es algo que no solamente conmueve, sino que motiva y edifica. Y, eh, y creo que de eso se trata, inclusive el nombre de Aviva, ¿no? Así es que muchas gracias por todas las experiencias que ustedes han expresado en este tiempo. Y hay un largo camino por recorrer. Así es que vayamos tejiendo, vayamos conociéndonos más, vayamos caminando codo a codo y seguro que Yao estaría aquí diciendo bueno, Lalo lo conoce mejor, apelando al amor, ¿no? Al amor de que podamos tenernos entre todos y todas y todes. Así es que, bueno, gracias por el tiempo, gracias Mary por todo lo que has estado haciendo en este conversatorio. Y pues nos vemos pronto. Gracias, querido Mauri. Adelante, Cristi. Bueno, pues yo reiterar mi agradecimiento a la experiencia de Aviva, mandarle todo mi amor a Yao también, que hoy sabemos que no puede estar acá, pero a través de Lalo, que me encanta también conocerte, Lalo. Eh, entonces, pues muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que estuvieron moderando, liderando, porque fueron muy bondadosos desde su conocimiento y su experiencia. Y de verdad que dan ganas de conocerlos en otras instancias. Ojalá nos podamos encontrar en algún momento en la vida, pero bueno, también estos son escenarios de encuentro. Este espacio es súper lindo y creo que nos quedan retos de invitar a más personas, convocar a más personas a conocer la experiencia. Nosotros queremos la segunda parte, los que ya estuvimos en la primera parte, entonces la versión recargada. Pero pues nada, creo que como bien lo dice Mauro, pues esto lo que nos pone son escenarios de nuevos propósitos y nuevos retos, ¿no? Y qué chévere que podamos hacerlos o buscarlos en grupo, en este grupo de confianza, de cuidado mutuo. Y pues nada, mucho amor para todos y todas. Y, y bueno, de verdad que este ha sido como un hito muy importante en mi 2025, que lo valoro mucho. Y qué rico tener nuevos amigos y amigas. Me encanta. Entonces, y Mary, mil gracias, todo tu espíritu y todo tu esfuerzo y empeño porque este momento saliera lindo, que creo que salió muy lindo. Y Ale, mil gracias por estar liderando este momento. Un placer. Gracias más bien por la compañía, querida Cristi.
Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quisiera abrir micrófono, si no, creo que... Ale, literalmente eres una gran maestra. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces si Andrés no quiere cerrar con alguna cosita más, pues ahí estamos. ¿Ya? No, pues gracias, gracias, gracias. De verdad, pues ya creo que todo se ha dicho, falta por decir mucho todavía, pero creo que en este momento es gracias, gracias, gracias por todo. Muchas gracias a ti, querido Andrés. Y pues, Lalo, un gusto conocerte. Salúdame al Yao. Y Mary, igual muchísimas gracias por el espacio, por la difusión también que se ha hecho. Creo que esto también va a estar grabado, entonces ahí podemos compartirlo y esperemos que esto llegue también a más corazones que se quieran sumar a la primera y a la segunda parte de Aviva, que sin duda va a haber. Y pues nada, gracias a todos por su compañía y por el tiempo que le han dedicado a este espacio. Un placer estar acá. Muchas Un gracias. placer. Saludos a Chao, un todos. gusto. Gracias a todos. Chao, Gracias, Adiós. gracias. gracias. Chao, chao.